Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. En esta ocasión expondré algunos aspectos esenciales de la filosofía política de uno de los autores más controvertidos dentro de la teoría política misma, Nicolás Maquiavelo. Antes que nada, me gustaría comentarles alegremente que ya es posible apoyar el contenido de este canal a través de una donación voluntaria en mi página de Patreon o por medio de mi cuenta de PayPal. Y con antelación agradezco de todo corazón a los que gusten apoyar este pequeño proyecto, ya que las donaciones ayudan a que siga creando contenido, puesto que esto me permite subsistir de la divulgación filosófica. Los links se encuentran en la descripción del video o en el primer comentario. Sin más, espero que el siguiente video sea de su agrado. Es menester, pues, que sepas que hay dos maneras de defenderse, uno con las leyes y el otro con la fuerza. El primero es el que conviene a los hombres, el segundo pertenece esencialmente a las bestias. Pero como a menudo no basta con el primero, es preciso recurrir al segundo. Le es pues indispensable a un príncipe o gobernante el saber hacer buen uso de uno y del otro juntos. Tal como pudo apreciarse en la cita anterior, el interés por cuestiones políticas está presente en las reflexiones de Nicolás Maquiavelo. Esto tiene que ver en gran parte por el contexto político que vivió el filósofo. Maquiavelo nació en Florencia, proveniente de una Italia fragmentada en la cual sobresalía algo parecido a ciudades-estado, esto es, estados que parecían estar separados, por lo cual eran estados débiles demográfica, militar y económicamente. De esa manera, una unificación parecía necesaria para fortalecerse políticamente. Pero este fortalecimiento no bastaría simplemente con ser deseado, sino que además requería de alguien que supiera dirigir cada territorio, esto es, un príncipe o líder con las cualidades necesarias para consolidar y perpetuar una nación-estado fuerte. Con Maquiavelo surge la pregunta acerca de qué es lo propio de la política, pretendiendo buscar la esencia de sus prácticas y cómo conseguir buenos resultados en ellas. A partir de esto, incursionó dentro de la filosofía política en un aspecto que daría paso a un nuevo enfoque dentro del campo político mismo. Esto a partir de estudios históricos que tendrían el propósito de analizar las maneras de gobierno en el pasado para así evaluar los métodos y eficacia de sus respectivos gobiernos. Esto es de suma importancia mencionarlo, puesto que para Maquiavelo la historia se utiliza como método de construcción de teoría política, lo que quiere decir que lo que dice sobre teoría política es respaldado por casos históricos documentados. Por ejemplo, podemos decir una afirmación porque podemos verificar un registro de un evento en un lugar del pasado. Esto significa que la validez práctica en el presente viene dada desde las observaciones dichas en eventos pasados, recalcando además que la política es una producción humana que se ejerce a partir de actos e instrumentos para preservar un estado. En suma, el pensador florentino considera que como la historia suele repetirse, entonces observaciones del pasado serían útiles para planeaciones políticas en un presente próximo o en un futuro.
Maquiavelo está tan convencido de que la historia es una herramienta política tan necesaria que queda impresionado porque en su momento histórico no se recurre a ella para hacer análisis de formas de gobierno y de esa manera saber cómo gobernar. No comprende que en la política no se tenga una mirada al pasado, así como se recurre en otras tantas disciplinas a experiencias pasadas para saber cómo actuar. Respecto a esto, señala que ni tampoco la medicina es otra cosa sino las experiencias por los antiguos médicos, sobre las que fundan los actuales juicios. Sin embargo, cuando se trata del orden de la república, de mantener el Estado, de gobernar el reino, no se encuentra príncipe ni república que recurra a los ejemplos de los antiguos. Con esto, Maquiavelo se muestra incomprensible sobre por qué desde la práctica política no se goza del sabor que encierran los conocimientos históricos. Así pues, al revisar sus textos podrá notarse cómo se sirve constantemente de ejemplos históricos para ejercer en la práctica política. Cabe señalar que esto supone una epistemología un tanto curiosa, donde el conocimiento político viene dado del conocimiento histórico. Como consecuencia a las apreciaciones de Maquiavelo, la política se contempla estudiar desde su praxis misma y no a partir de otros aspectos, llevando a una autonomía de dicha disciplina. Es decir, desde este enfoque, la política no se centra en aspectos teológicos, económicos, morales o de otra índole. En ese sentido, la política no está subordinada a la religión o a alguna otra área del saber humano. La autonomía del estudio y praxis político también implica que ésta busca de sus propios medios para un único fin, que es la conservación del cuerpo político mismo. Ya el politólogo William Evenstein señalaba que antes de Maquiavelo, todos los escritos políticos, desde Platón a Aristóteles, pasando por toda la Edad Media hasta el Renacimiento, tenían un problema central: el fin del Estado. El poder político se consideraba solo como un medio al servicio de altos fines, tales como la justicia, la buena vida, la libertad o Dios. Maquiavelo ignora el problema del fin del Estado en términos éticos, religiosos y culturales, esto es, extrapolíticos. Cree que el poder es un fin en sí mismo y limita sus investigaciones a los medios que son los que mejor se adaptan a adquirir, retener y extender el poder. Maquiavelo, pues, separa el poder de la moral, de la ética, de la religión y de la metafísica, y presenta al Estado como un sistema autónomo de valores independientes de cualquier otra fuente. Resulta evidente en su obra titulada El Príncipe que no interesa directamente al autor el bien común ni cuál sea la organización del Estado, esto es, si es república o un principado de cualquier tipo. Lo más importante es mientras se encuentre bien ejercido el poder. Claramente, Maquiavelo refiere a un tipo de poder específico. No alude a un poder religioso que busque seguir un culto doctrinal específico, ni a un poder económico que busque la riqueza como un fin, sino que refiere al poder político, el cual tiene la finalidad de mantener relaciones entre gobernante y los gobernados, de manera tal que el Estado se mantenga. Esto no quiere decir que en el poder político no se pueda usar a la religión o a la economía como instrumentos mismos, sino que la finalidad no recae en ninguno de estos aspectos como tal.
Respecto a esto, para el florentino no hay una única respuesta para mantener el cuerpo político, sino que la respuesta varía de acuerdo a cada momento y circunstancia histórica. Por ejemplo, si se quiere conservar el Estado romano, se querrá y valorará al pueblo. Entonces se tomarán ciertas medidas para que ese valor hacia el pueblo, dado por el Estado romano, nutra a la política romana misma. Pero si se quiere conservar un estado de la antigua Esparta, se querrá y valorará el ímpetu de invasión e imposición de un estado bélico. Esto para que se conserve dicho cuerpo político. Esto quiere decir que cada medida varía y es diferente de acuerdo al tipo de gobierno que quiera conservarse. Una medida que resultó para fortalecer un gobierno no necesariamente fortalecerá a otro. Pensar en la política y modelos políticos es pensar minuciosa y estratégicamente. Tal como se ha mencionado, un punto que debe resaltarse en este pensador es que su postulado y teoría política parte de una praxis para una praxis, y no de una especulación o de un ideal del cual tener en mente para aspirar a él. En ese sentido, su propuesta política no se separa de su teoría. Así pues, más que una teoría política que busque perseguir ideales a alcanzar o que busque un modelo de gobernante al cual aspirar como símbolo moral, nuestro filósofo buscó las maneras más eficaces para gobernar en ciertos momentos dados, ya que esto es como un arte que debe descubrirse. Un arte que ejerce un gobernante para mantener un estado. Consecuentemente a esto, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Maquiavelo adquiere mayor atención y preocupación en la esfera intelectual, debido a su planteamiento sobre la separación entre la esfera política con la esfera moral. Para muchos era preocupante pensar que los gobernantes tuvieran que dejar de lado su moralidad para actuar en la gobernanza. En cambio, para Maquiavelo esto tenía sentido, pues todo gobernante debía obedecer a un fin mayor que es el Estado, a procurar su permanencia y legitimación. Pues el Estado necesita de objetivos superiores para legitimarse frente a los gobernados, y no de objetivos particulares e inferiores. Por tanto, los gobernantes no tendrían por qué anteponer sus intereses personales, morales e individuales para gobernar. Esta conclusión llevó a diversos autores a querer refutar al filósofo florentino, ya sea por sus planteamientos o por las consecuencias político-prácticas de estos. Fue al sector religioso al que principalmente esto causó problema, ya que mientras los tratadistas político-religiosos señalaban que un gobernante debía tener virtudes cristianas para ser salvo y a su vez dirigir un estado, Maquiavelo no veía con malos ojos que los gobernantes mintieran, embaucaran o acabaran con los detractores de ser necesario para prevalecer el Estado. Por ello, estas consideraciones fueron tachadas como una gobernanza falsa e inmoral por los tratadistas político-religiosos. Cabe señalar que, pese a las afirmaciones del florentino y del trato que le dieron tratadistas político-religiosos, Maquiavelo no buscaba alabar la inmoralidad, ni mucho menos acabar con un sistema de valores, sino que solo consideraba que la permanencia del Estado debía anteponerse a ser prioridad por encima de cualquier forma de moral de los individuos.
Las cuestiones morales de los gobernantes pasan a segundo plano, y esto sucede porque, a consideración de Maquiavelo, hay virtudes políticas que hacen a un gobernante un buen gobernante, sin considerarlo moralmente bueno. Hay valores políticos, pero estos tienen que ver principalmente con la integridad, la seguridad y la realización de las funciones del Estado o cuerpo político. Que un Estado se expanda, que sea fuerte, que no esté fragmentado y funcione, es parte de dichos valores. Por otro lado, pese a que nuestro autor separe la esfera política de la moral, esto no significa tampoco que considere que un gobernante debe ser necesariamente despótico o ruin. Claro que el florentino aprecia los valores morales que un gobernante pueda poseer. Pero antes de eso, todo buen gobernante debe exaltar lo que Maquiavelo llama virtud, que es la excelencia para gobernar, es decir, para mantener el Estado. Hace, en este sentido, referencia a la virtud como el valor, la prudencia, la astucia, el cálculo, el asumir riesgos, pero sobre todos estos está el ejercicio de la voluntad como instrumento eficaz en el servicio de las exigencias políticas de la vida. Considera a la virtud como una especie de estado mental que debe tener el gobernante para tener capacidad de gobernanza y actuar en nombre del cuerpo político. Así pues, todo individuo que sea dichoso de ejercer la virtud debe sobresalir de la mediocridad de los demás hombres e imponer el rumbo de las cosas tal como decida, siempre y cuando sea guiado por un interés mayor, que es la prevalencia del Estado. Visto de esta manera, la virtud suele ser incompatible con una moralidad de corte cristiano. Esto debido a que personas que se destaquen intachablemente por su moral podrían ser torpes en la esfera política. En cambio, hay individuos que aunque no destaquen o sobresalgan moralmente, mantienen un buen orden y la prevalencia de un Estado. A partir de esto, cabe especificar el nombre que se le da al conjunto de prácticas que tienen la finalidad de preservar al Estado. Esto es la razón de Estado, algo muy relacionado con la idea de virtud, ya que puede considerarse que la razón de Estado es el manejo preciso y justificado a través de la virtud. A nuestro filósofo se le acuña la noción de razón de Estado. Sin embargo, expresamente no utilizó dicho término en sus tratados. A pesar de eso, sí reflexiona y analiza acerca de los aspectos que refieren a la construcción del Estado, a su mantenimiento y a su expansión. En cambio, esta expresión fue utilizada explícitamente por un pensador político de nombre Giovanni Botero, el cual escribió un tratado sobre esta cuestión, pues ya era una idea utilizada por otros autores en los análisis políticos de su época alrededor del año 1500, aunque con sus respectivos matices, ya que a consideración de Botero, el estatus moral del príncipe o gobernante es importante para que éste recibiera reputación por los gobernados. En ese sentido, para Botero, el gobernador debía ser superior moralmente porque consideraba que los individuos obedecían a alguien superior a ellos, no inferior, no igual. En suma, poniendo fuerte hincapié en el aspecto virtuoso moral. La idea de razón de Estado tiene tres aspectos relevantes a considerar.
El primero es que un Estado debe ser dirigido por un solo jefe, ya que es más sencillo que un individuo dirija una nación a que varios intereses de otros grupos de dirigentes se reconcilien entre sí para trabajar en un mismo fin. El segundo es tener en cuenta que si se aplican las prácticas que mantienen al gobierno, éste permanecerá, y si permanece, podrá trabajarse en su fortalecimiento y expansión. Y en el tercer aspecto, se considera que si la finalidad del gobernante es la conservación del Estado, entonces cualquier acción que consiga este fin queda justificada y legitimada políticamente. Estos aspectos son, además, los que Maquiavelo considera importantes dentro de su corpus. No se sirve, como otros autores, de expresiones abstractas o meramente teóricas. Algo más que también debe tenerse en cuenta en un Estado es que los gobernados no puedan ni deban de alguna manera perjudicar al gobernante. El filósofo florentino señala que esto es posible por medio de las leyes o medidas de seguridad tomadas por el Estado. Consecuente a ello, sin las leyes, los individuos no sabrían organizarse y habría un estado constante de discordias. Maquiavelo señala que las variaciones de conducta en pueblos y reyes no nacen de la diversidad de la naturaleza, porque en todos la naturaleza es igual, sino de tener más o menos respeto a las leyes bajo las cuales los individuos viven. Haciendo referencia a que los individuos no tienen respeto entre ellos mismos por convicción natural, sino más que nada por el orden que producen las leyes. Dicho de otra manera, los individuos, las personas, no se hacen mal porque todos sean buenos, sino que no se hacen mal porque algo las detiene. A partir de esto, puede detectarse otro aspecto que Maquiavelo considera dentro de sus análisis políticos. Esto es una naturaleza pesimista o negativa de la humanidad, queriendo decir que si a alguien se le presentara la oportunidad de hacer algo malo, lo va a hacer. Y esto es un aspecto a tenerse en cuenta para calcular acciones que respondan a la prevalencia del Estado. En ese sentido, en el actuar de la gobernanza política, no se debe confiar en las buenas intenciones de los gobernados, sino calcular a partir de imprevistos o escenarios no muy favorables cómo proceder estratégicamente. Los gobernantes deben suponer, de acuerdo con el florentino, una predisposición maliciosa en los gobernados. Dice Maquiavelo, como demuestran todos los que han meditado sobre la vida política y los ejemplos de que está llena la historia, es necesario que quien dispone una república y ordena sus leyes presuponga que todos los hombres son malos y que pondrán en práctica sus perversas ideas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente. A partir de ello, Maquiavelo desarrolla una perspectiva antropológica para dos tipos de individuo: los gobernados y el gobernante. Los individuos del tipo gobernante son los que tienen aspiraciones a la gobernanza, es decir, a dirigir a los otros y establecer un orden superior. Los gobernados serían los que no tienen aspiraciones de esta índole ni serían capaces de hacerlo si tuvieran la oportunidad.
Dentro de esta perspectiva, los individuos con mayor valor para el ámbito político serían aquellos que fuesen capaces de la gobernanza, aquellos que ejercen la virtud. En ese sentido, se distingue sustancialmente el individuo gobernante del gobernado. El gobernado o individuo común se ve en la necesidad de aspirar o regir su vida o conducta a partir de una normativa moral e intereses privados. En cambio, el individuo gobernante se exime de que su finalidad en el ejercicio político sea guiada por una normativa o guía moral, y en vez de eso, tenga por finalidad lo político. Esto debido a su cargo por encima de los demás. Maquiavelo considera a este tipo de individuos elevado por sobre los otros, puesto que su razón de ser recae en sostener una aspiración más elevada. Por el contrario, Maquiavelo señala que los individuos de tipo gobernado tienen una pasividad política. Esto quiere decir que no les interesan grandes aspiraciones como dirigir o mantener un estado o cuerpo político. En cambio, lo que les interesa es solamente asuntos que atañen a su individualidad. Dicho de otra manera, a los gobernados no les interesa el poder, sino un mínimo de seguridad y de libertad en sus asuntos privados. Además, Maquiavelo afirma que cuando a la generalidad o mayoría de los hombres no se les priva ni de sus bienes ni de su honor, estos viven contentos, y con ello no resultan ningún tipo de molestia para el cuerpo político. Es también a partir de la dualidad gobernante-gobernado que nuestro filósofo sugiere a lo largo de su obra lo que podemos considerar como dos tipos de éticas. Una para el gobernante y otra para el gobernado. Siguiendo al florentino, la ética de los gobernados es de índole más baja, en tanto, como vimos, no pertenece a una aspiración superior, sino que su ejercicio ético consistirá en obedecer fines dados por Dios. En cambio, la ética del gobernante consistirá en no considerar los fines de un Dios, sino en ser él mismo quien da los fines para sí mismo, pensando en los intereses del cuerpo político y de esa manera dirigir correctamente. Además, señala que sin duda sería una dicha, sobre todo para un príncipe, reunir todas las buenas cualidades morales. Pero como nuestra naturaleza no tiene tan gran perfección moral, el príncipe no debe temer incurrir en desaprobación por los vicios que le sean útiles al mantenimiento de sus estados, aludiendo a que el príncipe o gobernante tiene imperfección humana para actuar moralmente y por tanto no debería preocuparse por incurrir en actos mal apreciados moralmente al momento de mantener el estado. De esta manera, hacer algún mal moral queda justificado políticamente para el gobernante. Esto incluye cualquier tipo de acto ruin, cualquier crueldad o cualquier mentira. Un valor político puede transgredir un valor moral y continuar siendo valioso. Con esto, Maquiavelo da cuenta que el bien moral no es lo mismo que el bien político y que esto puede resultar incompatible en ciertas circunstancias. Finalmente, respecto a cuestiones religiosas, Maquiavelo considera que la religión puede ser un instrumento útil para gobernar. De sus estudios sobre la antigüedad grecolatina,
concluirá que no hay signo más seguro de la próxima ruina de un Estado que el desprecio al culto divino, esto es, a la religión, ya que el temor a Dios mejora la gobernanza. En ese sentido, un pueblo religioso es más fácil de gobernar. A pesar de este aspecto útil de la religión, Maquiavelo deja en claro que un gobernante cristiano no podría mantener un buen gobierno, debido en parte a las razones expuestas anteriormente, puesto que este individuo se guiaría por convicciones de valores morales más que por convicciones de valores políticos. En consecuencia, ello lo conduciría a un fracaso en la gobernanza. Además de que el hombre cristiano en general, a fin de obtener el paraíso, está más dispuesto a recibir injurias que a vengarlas, lo cual lo inutiliza para el gobierno y para el ejercicio de las armas. En cambio, la virtud romana, que como se ha visto es un valor político, entendida como energía, resolución, talento y valor, es más propia de un Estado y un ejército poderoso. Exaltando que para una buena gobernanza, de acuerdo con nuestro filósofo, se necesitan más que buenas intenciones. Esto es, el arte de saber dirigir, de saber conservar, de saber construir, de saber expandir y de saber imponer.